Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Gracias de verdad por esta invitación a los colegas del Instituto del Campo Freudiano aquí en Granada, de la escuela. En fin, hace muchos años ya que trabajamos conjuntamente y siempre es un placer y un gusto venir aquí a trabajar con vosotros. En efecto, cuando me propusieron un tema, se me ocurrió de inmediato algo que estoy trabajando desde hace un tiempo y que es una revisión de lo que es el estado actual de las llamadas neurociencias a la luz de la orientación psicoanalítica y de la posición del psicoanálisis con respecto a la ciencia actual. Creo que es un tema muy importante porque, no es tan simple. La relación psicoanálisis-ciencia no es tan simple. Lacan dijo claramente que el psicoanálisis no es una ciencia, que es una práctica, que no podría haber nacido sin la ciencia. Y lo que nos encontramos ahora, y es ahí donde quiero establecer el debate y mi exposición, es que el psicoanálisis tiene muchas cosas que decir a cierta deriva de la ciencia actual. Esa cierta deriva es lo que hemos llamado, ya Luis ha evocado el término, el cientificismo, que es una suerte de extensión de los presupuestos de la ciencia a cualquier ámbito de lo humano. Los propios científicos están absolutamente divididos con respecto a este asunto y especialmente dentro del campo de las neurociencias se ve muy bien esa división. Y es hacia ahí que querría hoy dirigir mi exposición. Porque en efecto el cognitivismo, lo que se llama hoy las ciencias cognitivas, son las orientaciones que han tomado como referencia a las neurociencias como el soporte científico para fundar su posición. Y nada hay menos cierto que eso. Si uno va a estudiar seriamente a los autores actuales de las neurociencias, y es algo de lo que voy a intentar dar algunas pinceladas, el problema es mucho más complejo de lo que generalmente se hace suponer. En todo caso, es cierto que asistimos hoy a una suerte de expansión generalizada de los efectos de la ciencia sobre lo humano, como les decía. Y el problema es que la propia ciencia no puede pensar esos efectos en lo humano. Ya, de hecho, Martin Heidegger dijo, la ciencia no piensa. No piensa en el sentido fuerte de pensar cuál es el sujeto que trata y el sujeto sobre el que produce sus efectos. Hay pocos científicos que realmente se planteen la pregunta. Uno de ellos, por cierto, es el autor de uno de los títulos que ha evocado Luis al pasar, El autoritarismo científico, un colega con el que nos hemos encontrado últimamente de Galicia, un científico realmente notable y excelente, Javier Peteiro Cartele, que ha escrito este libro, El autoritarismo científico, y que pone justamente al día el debate actual de la ciencia en la medida en que esa ciencia no llega a pensar sobre los efectos, no llega a pensar los efectos sobre el sujeto que produce. Y precisamente Javier Peteiro habla del cientificismo como de esa ideología que ha pasado a los medios de comunicación, pero no solo a los medios de comunicación, sino también en las universidades, hay que decirlo claramente, y que se funda en un reduccionismo mecanicista donde todo lo humano sería explicable por un mecanismo físico, genético o neurológico. Ese presupuesto ni la física contemporánea, de hecho, puede sostenerlo. Si uno va a los textos fundantes de la física moderna, esa misma idea de una causalidad mecánica física está en cuestión. Pero eso no obsta que pase al dominio público y a la ideología más o menos habitual la idea de que sí, de que hay un determinismo físico que puede explicar las conductas, las posiciones de un sujeto. Todo el ámbito de lo subjetivo tendría su causalidad mecánica, según esta ideología. Hoy encontramos dos campos especialmente donde se funda esta ideología reduccionista. Una es la genética y otra es la neurociencia, el campo de lo neuronal. La semana pasada en los periódicos apareció, primera página, se ha descubierto el gen del suicidio, por ejemplo. Si uno habla con un genetista serio, lo primero que dice, eso es una soberana estupidez. No hay modo de sostener una afirmación de este tipo desde la genética actual. Desde la genética actual ni se puede sostener, por ejemplo, que pueda haber causalidad genética de cantidad de enfermedades mentales.
Hay muy pocas enfermedades en realidad monogénicas, como se llama, es decir, que estén causadas por una alteración genética directa. La mayor parte son lo que se llaman poligenéticas o, además, dependientes siempre del medio, del entorno. En todo caso, afirmaciones de este tipo, como las que pasan a las primeras páginas de los periódicos, les he citado esta, pero no hace mucho también había la de la causa genética del autismo, por ejemplo, cosa que en absoluto está ni mucho menos verificada ni tampoco demostrada. Forman parte, estas afirmaciones, de lo que muy bien podemos llamar un amarillismo científico, de una suerte de afirmaciones dadas sin fundamento. Si uno va a las fuentes, en efecto se da cuenta de que las cosas son muchísimo más complejas. Con respecto al autismo, estos días hemos estado trabajando en una comisión especialmente para tratar el tema en el Parlamento de Cataluña y lo que comprobamos es que no hay ninguna evidencia científica de que haya una causalidad genética del autismo, y que el autismo cada vez es más enigmático, cada vez es algo que amplía más su espectro de fenómenos, y es por eso que se llama ahora el trastorno de espectro autista, porque va ampliando cada vez más sus fenómenos y en ningún momento se ha encontrado ni se va a encontrar una causalidad directa genética. Del mismo modo, las neurociencias, que es el otro gran campo donde este mecanicismo fisicalista ha hecho su entrada, en las neurociencias también encontramos afirmaciones al estilo de se ha descubierto la zona cerebral donde se anidan los sentimientos religiosos, por ejemplo, y los escaneados por imágenes de resonancia magnética, en efecto, sitúan, localizan tal sentimiento, incluso la zona de la duda también. Todo lo que respondería a la posición de lo humano tendría su localización en esa especie de nuevo libro de la vida, que sería lo genético y lo neuronal. Hay una suerte de mapping, para tomar el término que utilizan los neurocientíficos, una suerte de escaneado, una suerte de topograficación, una especie de topografía de todo lo humano que podríamos encontrar en lo real de la neurona y del gen. Es un fantasma de la época, hay que llamarlo así. Desde el psicoanálisis lo primero que podemos decir es que este es un fantasma muy de la época. La idea de que habría una especie de causalidad mecánica. La técnica realmente ha influido mucho en este campo, ¿no? Estamos totalmente rodeados por aparatos técnicos, mecánicos, que nos facilitan muchas cosas, a la vez nos las complican mucho también a veces, pero en todo caso nos inducen inmediatamente esa sugestión de que lo mecánico gobierna nuestras vidas. Por lo tanto, la fascinación por reducir la persona, el sujeto, a una máquina es algo que se hace muy presente en la actualidad, pero que, no lo olvidemos, tiene su historia. La idea de que el cuerpo humano, el cerebro, sería un sistema cibernético, que es uno de los presupuestos de buena parte de las neurociencias actuales. Una parte, porque como veremos, los neurocientíficos serios enseguida afirman que nada que ver el cerebro con un sistema cibernético. Es algo muchísimo más complejo que esa idea loca de reducir un sujeto a un sistema cibernético o a un ordenador. Pero, en efecto, esa fascinación por lo mecánico viene de muy lejos. En realidad podemos hacerlo derivar ya del siglo XVIII y de Lamétrie, que en el siglo XVIII escribió un libro que se llamaba El hombre-máquina y que, de alguna manera, a la sombra de lo que eran los avances científicos de la época, pensaba que se podía reducir la persona, el sujeto, a una máquina y que el modelo final de lo que era una persona sería un autómata y que podríamos llegar a hacer autómatas como personas. Este sigue siendo el sueño de muchos científicos actuales. Tengo un debate frecuente con gente que está en física, en neurociencias, y la idea de que finalmente se podría llegar a hacer una especie de androide, ¿no?, que ya no se distinguiera de lo que es un sujeto consciente, es un sueño ampliamente difundido en el cientificismo actual, pero que tiene su origen, no lo olvidemos, en ese siglo XVIII del hombre-máquina. Y es una fascinación, esa del mecanismo del autómata, que Freud mismo ya analizó en un texto muy bonito que se llama Lo siniestro, Unheimlich, que es el término en alemán, donde Freud justamente se refiere a los cuentos de un autor, Eta Hoffmann, donde la figura del autómata es muy frecuente
y donde siempre aparece esa especie de fascinación y a la vez relación siniestra con una máquina de apariencia tan humana que finalmente podría confundirse con ella. Es una buena pregunta por qué nos produce todavía tanta fascinación esa figura del autómata. Porque la misma pregunta podemos dirigirla, ¿por qué nos produce tanta fascinación pensar, por ejemplo, que el sentimiento religioso, para hablar de un tema, estaría causado por tal relación bioquímica de las neuronas en tal área del cerebro, etcétera, como afirman buena parte algunos neurocientíficos actuales? Es una fascinación que tiene que ver, y para eso habrá que hacer recurso al estadio del espejo lacaniano, a la idea de Lacan del estadio del espejo, tiene que ver con la fascinación por la imagen especular que nos produce la relación con nuestro cuerpo. Vamos a ver que eso tiene su historia. En todo caso, en este principio del siglo XXI, esta fascinación está claramente sostenida y promovida por este campo designado por las neurociencias. Alguien decía, y es cierto, que ¿por qué poner neurociencias y por qué incluir el término ciencia a la neurología? Es como si no tuviera todavía una entidad claramente de ciencia. Y la verdad es que finalmente uno, después de leer muchos textos, se da cuenta de que la neurociencia misma tiene dificultades para sostenerse ella misma como ciencia fuera de la biología o fuera de la misma física. Es decir, que tampoco está muy claro que la neurociencia pueda ella constituirse como una ciencia con su objeto particular y distinguido de los otros. En todo caso, como señalaba Jacques-Alain Miller, el director del Instituto del Campo Freudiano, en su curso en París, el término neuro hoy en día se ha convertido en un significante amo, es decir, un significante que explica casi todo. Y hoy se habla no solo de neurociencia, sino se habla de neuromarketing, de neuroética, de neurocultura, también de neuropsicoanálisis, y habrá que ver en qué pasillo extraño se han extraviado los psicoanalistas para finalmente intentarse subsumir en ese campo del neuropsicoanálisis. En todo caso, la neura está generalizada, valga el equívoco de la palabra, y hay que decir realmente que el término neura ahí viene como una etiqueta de garantía de una falsa ciencia, casi de la misma manera en cómo se puede vender hoy un producto con la etiqueta de ciencia para dar una garantía, para hacer lo que llamamos los psicoanalistas sujeto, supuesto saber, ahí hay un saber seguro. El término neuro y neura viene hoy a cumplir también esa dimensión. Y, por ejemplo, es conocido ahí la importancia de los avances técnicos, que no son tanto avances científicos, son avances de la técnica, por ejemplo, en lo que son la técnica de imágenes por resonancia magnética, los fMRI, imagen por resonancia magnética nuclear funcional, que permiten, con esas imágenes coloreadas que aparecen con frecuencia en las páginas de los periódicos, detectar tal actividad neuronal, tal actividad, ya es demasiado decir actividad neuronal, como veremos en realidad lo que visualizan las imágenes de resonancia magnética es cierta afluencia de oxígeno en las células nerviosas que daría cuenta de una actividad neuronal, que daría cuenta de algún pensamiento vinculado con lo que el sujeto está experimentando en ese momento. Todo ese es el rodeo enorme que el titular del periódico se salta cuando dice hemos detectado un lugar donde hay el sentimiento religioso en el cerebro. Pero en realidad el rodeo es enorme y lo importante es darse cuenta de que hay un salto enorme entre lo que se llama actividad neuronal y lo que podemos llamar actividad psíquica. Al respecto hay algunas cuestiones que, en fin, no dejan de ser un poco campechanas, incluso, de las cosas que aparecen en la prensa. Hoy mismo, debo decir que un colega de Palencia me lo ha enviado por correo electrónico y se lo voy a leer porque tiene toda su gracia. Es una noticia que ha aparecido en la revista Neuroimagen, y que es una demostración científica, por supuesto, testeada con todo tipo de pruebas, doble ciego, es decir, con todas las estadísticas necesarias y todas las comprobaciones, verificaciones, etcétera. La voz femenina agota el cerebro del hombre. El estudio científico detectó que la incapacidad de un caballero para mantener la atención con lo que le dice a una mujer tiene fundamentos científicos.
no es una broma, es algo que se ha presentado en un congreso, es algo que además es un tal profesor Michael Hunter de la Universidad de Sheffield, que relata, después de una serie de estudios hechos con muchas mujeres, después de haber escaneado múltiples cerebros de hombres diversos y de haberlos sometido, parece, a un monólogo o diálogo, no sabemos todavía, de la mujer con ellos, finalmente se ha constatado que la voz femenina agotaría el cerebro del hombre y que hay signos en el cerebro de que algo se deshace de la consistencia neuronal del cerebro masculino. Según este profesional, y lo cita, las mujeres tienen una voz natural con sonidos más complejos y eso influiría en esa capacidad de agotar al cerebro del hombre. Aparecerá, supongo, no sé si en primera página, pero en la contra tal vez de los periódicos estos días, porque estas noticias enseguida tienen una fascinación enorme porque tocan algo del sentido de la relación entre los sexos, del sentido de la relación del sujeto con el mundo, pero que utilizan esta falsa causalidad atribuida a un mecanismo supuestamente demostrado científicamente. Además diré que es totalmente injusto este artículo con el psicoanálisis, porque hay que recordar que el psicoanálisis se descubrió y se originó precisamente por un hombre, Sigmund Freud, que tuvo, en fin, no sé si la paciencia, tuvo el coraje además de dejarse enseñar por especialmente mujeres histéricas que le explicaban un sufrimiento que no era reducible a lo orgánico. Y casi diríamos que Freud sería la primera contraprueba de esta supuesta prueba científica. ¿Cómo? Era un hombre excepcional, como decía Lacan, era un hombre en su siglo, era un hombre de deseo, Freud, que también fue cocainómano no, fue alguien que experimentó con la cocaína y que además utilizó muchas veces la cocaína para la neurología. Fue un gran neurólogo Freud, no hay que olvidar eso, y no hay que olvidar... Por supuesto, hay que pensar que la primera teoría delirante neurológica fue la freudiana. Y voy a hablar de eso precisamente, porque hay que saber leer ahora el proyecto de una psicología para neurólogos del año 1895 de Freud, donde Freud fue el primero, después de Ramón y Cajal, en tomarse muy en serio algo que ahora Antonio Damasio, Christoph Koch, toda una serie de neurocientíficos actuales siguen pensando en una posición pre-freudiana, y es la idea de que el lenguaje y las representaciones estarían inscritas en las redes neuronales. Esa es una idea fuerte que Freud sostiene en el año 1895. Ese texto hay que releerlo ahora porque a la luz de las neurociencias actuales tiene mucho valor. Y la idea de Freud era, por ejemplo, que la neurona A tenía tal representación de una experiencia traumática del sujeto y que se vinculaba con la neurona B que, por ejemplo, representaba tal acontecimiento de la familia de la persona, del sujeto. Y que, en efecto, era por una combinatoria neuronal que se producían ciertos síntomas. Todo el texto de Freud del proyecto de una psicología para neurólogos está atravesado por esa idea. Freud trabajó mucho sobre esa idea. Trabajó mucho y además se dio cuenta de que iba descubriendo, a medida que iba investigando eso, iba descubriendo leyes simbólicas de desplazamiento, de condensación, de lo que ahora llamamos metáforas y metonimias, que explicaban ciertas producciones sintomáticas teniendo en cuenta la hipótesis freudiana de ese momento de una base neuronal. Unos años después, Freud le envía una carta a su colega Wilhelm Fliess diciendo esto es un delirio. Así, se dio cuenta Freud inmediatamente de que era un delirio suponer que el lenguaje y las representaciones del lenguaje estaban inscritas en las redes neuronales. Freud abandona esa hipótesis, deja eso en el cajón y gracias a que dejó eso en el cajón construye su primer modelo de aparato psíquico en la interpretación de los sueños de una manera un poco rudimentaria. Es cierto que no va a ser hasta Lacan que ese aparato psíquico va a tener su fundamento de lenguaje, claramente, pero no hay que olvidar que Freud partió precisamente de la idea neurocientífica actual de que lo real que sostenía, que soportaba los sentidos, las experiencias subjetivas, eran las neuronas. Que luego la abandonara fue, yo diría, una cuestión de, casi yo diría, de decepción de Freud con respecto al horizonte científico de su época, porque Freud, en efecto,
era hijo de su época, pensaba que las ciencias naturales eran el lugar en el cual el psicoanálisis tendría su asiento, pero inmediatamente se dio cuenta de que había algo, un decalage, algo que se abría entre el sujeto y el soporte neuronal. Y ahí precisamente descubre el sujeto del inconsciente. Bien, ahí es donde estamos ahora en un debate que tiene todo su interés, porque hay una parte del psicoanálisis, por ejemplo, hay un autor que se llama Mark Solms, que ha demostrado que todos los conceptos freudianos, el inconsciente, el consciente, el preconsciente, el yo, el ello, el superyo, están claramente localizados en el sistema nervioso central. Y lo ha demostrado también con todo tipo de pruebas, todo tipo de observaciones y verificaciones estadísticas, incluso en sujetos distintos. Esa sería tal Mark Solms, es alguien conocido dentro de las neurociencias y que ha creado toda una corriente que es la del neuropsicoanálisis, poniendo a Freud, diríamos, demostrado por las neurociencias actuales. Esa hipótesis implica algo, y es que cada representación de la vida de un sujeto estaría inscrita en una parte del cerebro. Hay diversas hipótesis ahí, y ahí entro en algo que es, creo, el debate actual en las neurociencias, que es lo más importante, y es una parte de las neurociencias se llama localizacionista, es decir, piensa que las funciones subjetivas están localizadas en alguna parte del cerebro, y hay otra parte, creo que es la más interesante finalmente, y es la con la que realmente el psicoanálisis puede dialogar, que está descubriendo en distintos desarrollos que no hay posibilidad de localizar las funciones subjetivas en el sistema nervioso central. Por varias razones. Uno de los autores a los que voy a hacer referencia, que son Edelman y Tononi, Gerald Edelman, premio Nobel, y Giulio Tononi, un psiquiatra que han trabajado sobre el tema de las neurociencias de una manera muy precisa, plantean una primera objeción de principio, y es que no hay lugar en el cerebro para almacenar, como si fuera un disco duro, todo lo que es la experiencia subjetiva de la vida de una persona. Ya es un problema casi, diríamos, físico. No habría el lugar material para que eso se pudiera producir. Hacen algunas hipótesis interesantes, pero para mostrar finalmente que la conciencia y el recuerdo son procesos que no pueden localizarse en el cerebro, que por supuesto el cerebro es una condición indispensable para que haya recuerdos, pero que no puede ser condición suficiente para explicar la lógica de los recuerdos y de la conciencia en el sujeto. Edelman y Tononi tienen un excelente libro que recomiendo leer, especialmente a los psicoanalistas, porque muchos psicoanalistas a veces no estamos muy al día de estos temas y hay que conocerlo. Se llama A Universe of Consciousness. La traducción no ha sido muy aventurada. Es el universo de la conciencia, lo han traducido. Ya no es tanto así, es un universo de conciencia, sería la traducción más adecuada, donde después de un largo recorrido vienen a afirmar cosas como las siguientes, que me parece que son muy interesantes para nosotros. Dicen, nuestras respuestas, las respuestas de Edelman y Tononi al problema de la conciencia y del recuerdo, se basan en la suposición de que la conciencia surge dentro del orden material de ciertos organismos. Pero queremos dejar bien claro que no consideramos que la conciencia en toda su plenitud surja únicamente del cerebro. Creemos que las funciones superiores del cerebro precisan interactuar con el mundo y con otras personas. Esto está dicho en la introducción de este estudio realmente importante sobre la conciencia y las funciones subjetivas en el sistema nervioso central, donde inmediatamente aparece una idea que es fundamental, la idea de que nada de los procesos neuronales, biológicos, podría funcionar sin la interacción con el mundo y con las otras personas. Esta frase va a ser fundamental en todo el trabajo. Vamos a ver después a dónde va a ir a parar al final, pero ya introduce lo que para la orientación lacaniana, para el psicoanálisis de Jacques Lacan, es la función del otro. La función del otro con mayúsculas, que es el que, sea el padre, sea la madre, sea la cultura, sea el otro social, sea la familia, va a poner en marcha, o no,
esas funciones subjetivas en el soporte biológico del que se trate. Por ejemplo, y esto es muy importante, por ejemplo, actualmente en la clínica del autismo, verificamos, lo vemos, que la mayor parte de niños autistas que pasan por los servicios de neuropediatría salen con sus escáneres y sus resonancias magnéticas absolutamente normales. Un 90%. No hay modo de explicar actualmente el autismo, la clínica del autismo, por una hipótesis neurológica o genética. En cambio, sí podemos empezar a explicarla teniendo en cuenta cómo, desde el lugar del otro, no solo la madre o el padre, sea la familia, sea el contexto, sea la cultura, todo esto que estos autores ponen a cuenta del mundo y de otras personas, de la interacción con el otro, que pone en marcha y deja de poner en marcha ciertos fenómenos subjetivos fundamentales que producen sintomatologías diversas. Por lo tanto, lo que podemos deducir ya de esta idea de Edelman y Tononi es que el sistema nervioso central es necesario, pero no suficiente, para las funciones subjetivas. Que el otro, la dimensión del otro y del inconsciente, en el sentido freudiano, es necesario, aunque tampoco sea suficiente. Por otra parte, no está nada claro, ni para un neurólogo ni para un biólogo, dónde empieza el entorno, dónde empieza el mundo, dónde empieza la realidad circundante y dónde termina el individuo o el organismo. Ese es un gran problema que la biología actual todavía no tiene resuelto, como otros muchos. Hay dos problemas, entonces, que Edelman y Tononi van a rodear y que en realidad son los problemas actuales de la neurociencia y que son los problemas justamente que el psicoanálisis está planteando. Y es, primero, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es ser consciente? Y segundo, ¿qué es el lenguaje? ¿Dónde está el lenguaje? Hay muchas teorías también localizacionistas. Supuestamente desde Broca se ha intentado localizar el lenguaje en múltiples partes del sistema nervioso. Ninguna de manera satisfactoria. Hay algo del lenguaje que se resiste a ser localizado en una función orgánica. Ahí hay un debate largo, después podemos hablar sobre esto, porque es un debate que se extiende ya desde Chomsky y Lacan. Hubo un debate muy interesante entre Lacan y Chomsky a propósito de esto. Pero, en todo caso, lo que es cierto es que nada del lenguaje se ha podido localizar claramente en una función orgánica o neuronal. Por lo tanto, son dos problemas: qué es ser consciente y qué es ser hablante, qué es ser un sujeto afectado por la palabra, que son dos, diríamos, zonas de esta topografía neuronal que están obscured by clouds, diríamos, es decir, oscurecida por las nubes. No se pueden localizar ni topografiar. Lo interesante de Edelman y Tononi cuando hablan de la conciencia es que dicen, la conciencia nos parece algo muy evidente, todos sabríamos decir muy bien de inmediato, sí, sabemos lo que es ser consciente, pero explicar cómo somos conscientes de algo se resiste a una explicación, es muy difícil explicar eso. Y la única manera que tienen de explicarlo es por la negativa, es decir, sabemos lo que es ser consciente cuando perdemos la conciencia, por ejemplo, cuando dormimos y cuando nos despertamos, es decir, la conciencia inmediatamente aparece como un fenómeno intermitente, como algo que no está asegurado en su continuidad, sino que solo se hace presente a través de sus ausencias también. Finalmente, lo que Edelman y Tononi, tomo estos autores porque son de los más significativos actuales en las neurociencias. Luego voy a decir algo más de Antonio Damasio, que tal vez es el más bestseller, es más mediático dentro del campo de las neurociencias, pero para ver un poco en qué momento estamos en ese campo. Finalmente, Edelman y Tononi van a añadir que la idea que ellos adoptan es que la conciencia y las funciones subjetivas no son un objeto, sino un proceso, y que desde este punto de vista son un posible objeto científico, pero que no se deja aprender por la observación. Es un proceso. Claro, cuando hablamos de un proceso ya no es algo que se pueda objetivar tan fácilmente. Es algo, en todo caso, que también se habla a veces de realidad emergente en este tipo de orientaciones, para distinguirlos de lo que sería un objeto claramente observable en la empiria. Paso por alto a uno de los conceptos más complejos que hay hoy en las neurociencias, que son los famosos qualia. Los qualia son las funciones subjetivas singulares, por ejemplo, lo que hace que para una persona el dolor sea dolor
o que el rojo sea rojo, o que un recuerdo tenga tal intensidad, y que es algo que no puede ser comparable de un sujeto a otro. Es algo tan singular que no habría manera de poderlo traducir en otro lenguaje que no sea ese término de los qualia. Hay un gran debate actualmente sobre el estatuto de los qualia, la realidad o no de los qualia en el sistema nervioso central. Finalmente voy a leerles los párrafos finales de este importante estudio de Edelman y Tononi. Estamos hablando de principios de esta década, bueno, no, de la década anterior, porque ya estamos en 2011, 2000-2001. Dicen en los párrafos finales: hay un punto fascinante aquí y ahora que atañe a la exhaustividad del empeño científico. La cuestión de si todas las relaciones con significado al nivel de la conciencia constituyen objetos de estudio científico. Pensemos, por ejemplo, en las oraciones con significado del lenguaje normal, o mejor aún, en las manifestaciones poéticas representadas por humanos conscientes y sintientes. Es decir, pensemos en lo que son las producciones de sentido, en las producciones del lenguaje, en aquello que finalmente es de lo que sufre una persona cuando viene a vernos a la consulta. Nuestra conjetura es que no son objetos adecuados para el estudio científico, salvo en un sentido trivial. Esto lo está diciendo un científico de alto nivel, no lo está diciendo en la primera página del periódico, lo está diciendo un científico de alto nivel. Creemos que no son objetos adecuados para el estudio científico, salvo en un sentido trivial. Su significado y descripción descansan en un gran número de pautas históricas únicas, en multitud de referencias ambiguas, y en el caso de una declamación poética única, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un poema, solo se fundan en una muestra comparable a nada. Me gustó muchísimo esa expresión, es decir, en este punto cada sujeto es tan singular que es incomparable con cualquier otro. Esto no lo dice un psicoanalista, que nosotros estamos continuamente afirmando esto. Lo está diciendo Edelman y Tononi. Están diciendo lo que encontramos finalmente en el reducto fundamental de lo subjetivo, en el sistema nervioso central, es algo que es siempre incomparable de un sujeto a otro. Y siguen diciendo: para aprender su significado se requiere tanto la experiencia fenoménica única como la cultura basada en la historia de cada individuo que participe en la manifestación. Es decir, en cada fenómeno subjetivo es necesaria el desarrollo histórico de esa experiencia, lo que en psicoanálisis llamaríamos su historia clínica detallada, singular e intransferible. Bueno, es por eso que finalmente Edelman y Tononi dicen la vida solo adquiere significado en el caldo fecundo de los intercambios con el otro. Y basta con reconocer entonces que algunos objetos con base científica no son objetos apropiados para el estudio científico. Esto yo creo que es lo más honesto que se puede decir sobre este tema. En realidad creo que lo que están diciendo Edelman y Tononi aquí es algo que buena parte de las ciencias cognitivas actuales no pueden decir porque tampoco pueden demostrarlo, en realidad, pero es que la función subjetiva cae claramente fuera del marco científico actual. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades. O intentamos reducir la función subjetiva a un dato observable, biológico, aparentemente comprobable y verificable en datos como los que antes les relataba, o bien aceptamos que cuando se trata del sujeto que habla, del sujeto humano, algo escapa irremisiblemente a la ciencia actual, a los parámetros de la ciencia actual en todo caso. Es por eso que, en efecto, podemos decir, el psicoanálisis no tiene pretensiones de ser una ciencia en los parámetros actuales, porque reducir la función subjetiva a esos parámetros sería borrar del mapa al sujeto de su experiencia y sería borrar del mapa al sujeto mismo del inconsciente. Al revés, lo que propone Lacan es que el psicoanálisis y el sujeto del inconsciente se localicen siempre como un punto de no homogeneidad al campo científico, como algo que siempre va a quedar como exterior a ese campo. Lacan inventó un término muy bonito, que es el de extimidad, para indicar que algo está tan en lo íntimo que finalmente se excluye de ese universo y queda como exterior.
Es aquello que de ser tan íntimo en mí mismo finalmente me escapa y se me hace exterior. Pues bien, un poco sería esa la localización del sujeto en este campo de la ciencia, que sería el de una profunda extimidad. Voy a decir dos palabras de otro de los autores que no me parecía tan riguroso como Edelman y Tononi. Edelman y Tononi tienen otras observaciones muy interesantes. Cuando hablan de la memoria, por ejemplo, llegan a decir algo muy parecido a lo que Freud decía en el proyecto de una psicología para neurólogos, es decir, que la memoria y la percepción se excluyen y que no podemos pensar el aparato psíquico como un sistema cibernético, es decir, como un disco duro de ordenador, a no ser que caigamos en esa paradoja también descrita por Jorge Luis Borges en su cuento de Funes el Memorioso. No sé si algunos recordarán ese cuento de Borges tan bonito, que es un sujeto que no puede olvidar nada, que va almacenando en su disco duro, en su cerebro, va almacenando todas las percepciones que han ocurrido a lo largo de su vida. Pero cuando digo todas las percepciones, digo todas, es decir, esa hoja de ese árbol que estaba en tal posición y que el viento modificó. Pues bien, cada parte de esa hoja ha quedado debidamente inscrita en su disco duro. Es un poco el ideal realmente de lo que sería la reducción del sujeto a un sistema cibernético, a algo que pudiera inscribir toda la realidad en su memoria. Precisamente el inconsciente no tiene nada que ver con eso. El inconsciente no es una memoria, el inconsciente es justamente algo que falta irremisiblemente en la memoria, algo que solo aparece como una ausencia. Funes el Memorioso no es la figura del inconsciente, es la figura del inconsciente imposible, del sujeto que no podría nunca olvidar ni reprimir nada. Por cierto, es una tortura. Cuando Borges se entretiene en describir la figura de Funes el Memorioso, describe a alguien que está totalmente torturado por la imposibilidad de olvidar, es decir, por la imposibilidad de separar percepción y memoria. Bien, pues como les digo, Edelman y Tononi tienen esa observación muy freudiana en realidad, que apunta a esa división que para Freud fundó la noción de inconsciente. Antonio Damasio es un autor ya más reciente. Se lo conoce sobre todo por un libro que se llama El error de Descartes, pero últimamente ha escrito un libro que ha sido muy mal traducido también. El término en inglés es Self Comes to Mind, y lo han traducido por, desafortunadamente, y el cerebro creó el hombre. No sé si el mismo Damasio dio autorización a esta traducción, pero es un mal favor realmente, porque casi sería poner al cerebro en lugar de Dios, no, casi no. Es poner al cerebro en el lugar del otro absoluto que crea al hombre, dando un lugar a la ciencia actual muy parecido al de la religión. Hay que decir que mi hipótesis es que últimamente el discurso científico, tal como aparece en las tecnociencias actuales, se asemeja más a un discurso religioso que no a la ciencia verdadera, a la ciencia de Newton, a la ciencia incluso que generó la obra de Freud. Pero esta traducción, hay que decir que el cerebro creó al hombre, es ya una hipótesis divina de lo que sería el poder del cerebro como creador de todo lo que es la función humana. El título en inglés es mucho más interesante. Self Comes to Mind es como el self, y el self no es el yo, como muy bien criticó Lacan a los psicoanalistas de la época. El self no es el yo, el self es la sensación de sí mismo, es la sensación de conciencia que uno puede tener. Cómo el self llega a la mente y no al cerebro, que es otro gran problema, diferencia entre mente y cerebro. Es decir, cómo alguien llega a hacerse consciente de sí mismo. La idea de que eso es una obra divina, bien, es una idea religiosa, pero no es la idea freudiana. No creo tampoco que sea la idea de la verdadera ciencia actual. Creo que hay que poder dar otra versión que no la que deja sugerir ese título de el cerebro creó al hombre como Dios creó al hombre. El self es ese sentimiento del mí mismo que finalmente se resume en la idea de yo, y que no es tan simple, la idea de yo. Como decía un personaje de Mafalda, decía, ¿por qué a mí y solo a mí me ha tocado ser yo? Ese sentimiento de individualidad, de subjetividad profundo, que a veces es torturante para el sujeto, especialmente para el sujeto obsesivo. Para el sujeto histérico es distinto. El sujeto histérico se complace siempre en ser otro. Más bien encuentra una satisfacción en ser otro.
Pero el sujeto obsesivo precisamente es el que sufre de su identidad como yo hasta la tortura obsesiva. Y en efecto no es nada simple explicar cómo se genera esa entidad que llamamos yo. Por ejemplo, un niño autista, hasta donde hemos llegado a saber, no tiene esa entidad, ese sentimiento de self, que por ejemplo hará posible que pueda jugar a esconderse con otros. Porque para jugar al escondite uno tiene que tener al menos una representación de sí mismo para poderse representar en el otro como presente o como ausente, y a partir de ahí poder jugar a escondite. Hay niños psicóticos o autistas que no pueden jugar a escondite simplemente porque eso no tiene ningún sentido para ellos, porque no se ha generado de ninguna manera esa función subjetiva del yo, que es distinta finalmente al self. Es por eso que Freud tuvo que dividir a ese yo en una parte consciente y una parte inconsciente. En todo caso, Damasio va a encontrarse con muchas dificultades para localizar esa función del yo, esa función que él llama de self, y en realidad, intentando superar un dualismo cartesiano que él critica, finalmente, creo yo, cae en otro dualismo del que nunca están libres las neurociencias actuales, y que es la idea del correlato neuronal. Voy a decirlo de una manera muy rápida y muy simple. La idea del correlato neuronal es que cualquier acontecimiento subjetivo que ocurra en un lugar tendrá su correlato neuronal en el organismo. Pero es un correlato, no es una identidad. Es decir, no estamos en una identidad de fenómenos, sino en una duplicidad de fenómenos. Y ahí se cuela de nuevo un dualismo, que es el del fenómeno psíquico y el fenómeno neuronal, sin poderlos identificar. La operación de Damasio es muy interesante, porque él lo que hace es intentar resolver este asunto diciendo que el sistema nervioso central no es una entidad aislada en el cuerpo, sino que el sistema nervioso central se extiende en la periferia del cuerpo de muchas maneras, y cuerpo y sistema nervioso central finalmente no se pueden distinguir. Pero tampoco se pueden distinguir entonces el cuerpo de su entorno. De modo que Damasio se ve llevado finalmente a una idea que es muy psicoanalítica. De hecho, lo que pasa es que no, a pesar de que lea Freud y lo respeta, porque sabe que Freud descubrió algo importante, pero no puede llegar a las consecuencias freudianas de entender que el yo, la constitución del yo, es una extensión de la superficie corporal a través de la exterioridad de la imagen especular. Hay muchos momentos en este libro donde los que lo lean, y los que lo lean desde una perspectiva psicoanalítica, verán que Damasio está como a un paso de leer El estadio del espejo de Jacques Lacan. El estadio del espejo de Jacques Lacan es eso, es la idea de que el niño construye su yo no a través de una función biológica, sino a través de la relación con la imagen especular. Y es desde fuera, desde donde se constituye la identidad, entre comillas, es decir, es desde una exterioridad que constituye mi interioridad. Y esa exterioridad radical va a ser fundamental en todos los procesos subjetivos. Esa exterioridad radical, que Lacan llama el otro con mayúsculas, es lo que finalmente Freud llamó el inconsciente. Es lo que vivimos como una exterioridad radical, pero que habita en nuestro interior más íntimo. Damasio, desafortunadamente, finalmente llega a una concepción del inconsciente, que es la que tienen actualmente las ciencias cognitivas, que es una función, que es lo no consciente, y que es una falsa noción de inconsciente. El inconsciente freudiano no es lo no consciente. No se puede, Freud lo dice muchas veces eso además, no se puede definir como lo no consciente, sino que es esa exterioridad radical que divide al sujeto consciente mismo en su interior y su exterior. Bien, tenía bastantes cosas anotadas sobre el texto de Damasio. Sí es muy importante también la dificultad que tiene Damasio justamente para localizar no solo el self, sino para localizar el lenguaje en el sistema nervioso central. Ese es un gran enigma, como les decía al principio. He revisado, debo decir que hace un tiempo que me estoy dedicando a esto, porque me he tomado muy en serio las críticas que se hacen al psicoanálisis. Por ejemplo, este tema es fundamental, es decir, ¿dónde está el lenguaje? ¿Dónde ubicamos al lenguaje? Las palabras que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿dónde las situamos? Damasio no llega a poder localizarlo. Él tiene una teoría bastante ingenua, que es la teoría del mapping. Es decir, es la idea de que las representaciones de la realidad son mapeadas, escaneadas por el cerebro y son guardadas de alguna manera por ciertos procesos, y eso finalmente daría lugar a ciertas representaciones lingüísticas.
Chomsky me parece incluso más coherente, aunque no menos verdadero, cuando localiza el lenguaje claramente en una sede orgánica. En todo caso, ahí hay algo que los propios neurocientíficos, toda una parte de neurocientíficos han detectado muy bien. Por ejemplo, un tal Hacker, que me parece que es un autor a considerar muy de cerca, que habla de lo que se llama la falacia mereológica en toda esta serie de estudios. Estoy hablando de neurocientíficos que hacen una crítica de su propio campo, Y este autor, por ejemplo, dice algo que es muy interesante. Dice, en toda esta serie de afirmaciones que encontramos en la neurociencia y en el cognitivismo hay algo que se llama la falacia mereológica y que consiste en lo siguiente. Consiste en atribuir a una parte lo que corresponde a una totalidad. Por ejemplo, cuando se dice, tal neurona respondió a tal cuestión, respondió a tal estímulo, o el cerebro decidió por mí tal cosa, o incluso el cerebro piensa. Este autor dice, es una falacia mereológica, estamos atribuyendo a una parte de la persona algo que solo puede explicarse en su conjunto. Me parece muy importante esta observación. Hay un debate muy interesante. Searle, el que fue un lingüista excelente y que ha derivado ahora en estudio de las neurociencias, ha entrado también en este debate, pero es algo que además los psicoanalistas conocemos bien, porque es ahí donde situamos al sujeto supuesto saber, a través de Lacan, y es precisamente suponer un sujeto a ciertas instancias, como por ejemplo una célula, una neurona, cierta parte del cerebro. Cada vez que alguien dice la neurona respondió, en realidad no está haciendo algo muy distinto a lo que hace un religioso cuando dice y Dios me inspiró tal cosa. Es por eso que Lacan dijo un buen día, dijo, en realidad la psicología es una forma de la religión actual. Puede parecer una cosa muy aventurada, pero es verdad, porque cada vez que se hacen afirmaciones de este tipo, estamos suponiendo una función subjetiva a algo de lo real que en ningún momento puede hacerse equivaler a esa función. Dicho de una manera más simple, que una parte del cuerpo reaccione no quiere decir que haya una respuesta en términos subjetivos. Para responder, para que haya respuesta, tiene que haber pregunta, palabra y sujeto que interactúe. Que algo reaccione no quiere decir que responda. Hay otro estudio que ya, en fin, este me pareció además más caricaturesco, pero era más divertido todavía. Se presentó también en un congreso de un autor que quiso demostrar que la mayor parte de estudios de neuroimagen están claramente sesgados y hizo una experiencia muy simple. Agarró un salmón de la pescadería, le preguntó 3 o 4 cosas y escaneó sus reacciones biológicas. Pasó esto al programa con el que actualmente se están haciendo estudios de neuroimagen y, en efecto, le salieron falsos positivos, por supuesto, como llamarían los autores dedicados a esto, falsos positivos de que el salmón estaba respondiendo sentimentalmente a frases que se le estaban diciendo. Puede parecer una locura, pero no lo es. Esto es un estudio presentado por un neurocientífico diciendo, cuidado, que estamos delirando realmente. Estamos atribuyendo a ciertas partes de lo real funciones subjetivas que no pueden explicarse por lo real mismo. Debemos acudir a otra dimensión. Hace 4 o 5 días también, es que estoy revisando toda la bibliografía al respecto porque creo que vale la pena revisarla, se ha descubierto también una cosa muy interesante y es que en los estudios de neuroimagen se reacciona igual a quemarse por ejemplo, con una olla a presión, se reacciona igual a si a un sujeto le dicen que su pareja le es infiel. Claro, a nivel de neuroimagen el resultado es exactamente el mismo. Y esto ha sido testeado en distintos sujetos, con todas las pruebas, etcétera, porque, por supuesto, este tipo de pruebas se hacen con todo el armamento estadístico necesario. Claro, esto nos plantea un problema fundamental y es que en ningún lugar de lo biológico neuronal vamos a atrapar el sentido, el significado de una experiencia subjetiva. Una reacción no es una respuesta subjetiva, una reacción es eso, es una reacción. La reacción es necesaria para tener respuestas, pero no es condición suficiente para ellas. Hace falta el lenguaje. Y ahí voy a empezar a concluir porque es para mí el punto crucial de debate actual entre psicoanálisis y la ciencia, o entre psicoanálisis y cognitivismo. Ese debate se remonta, como les decía,
al debate entre Lacan y Chomsky, pero el problema es dónde reside el lenguaje. En el año 53, en una conferencia, Jacques Lacan estaba hablando a un auditorio y para hacer una crítica de las hipótesis localizacionistas del lenguaje, las que sostienen que el lenguaje está localizado como una función biológica o genética, incluso, hay quien afirma, decía, yo mismo que les estoy hablando ahora, los significantes que estoy haciendo servir para comunicar algo, ¿dónde están localizados? Y decía, pueden estar localizados en la serie de artilugios técnicos incluso que están llevando esta voz mía al auditorio o donde se está grabando en tal aparato, es decir, en soportes muy diversos está la palabra. Pero fíjense que todos los que estoy considerando son exteriores a mí. No necesariamente estoy utilizando mi función cerebral para decir que es el soporte del significante. Primera idea freudiana, como les decía, que en efecto Freud mismo entendió como un delirio. No, el lenguaje, en efecto, y esa es la idea lacaniana, el lenguaje, el significante, lo que llamamos los significantes, tiene un soporte distinto al biológico. Y ese es el gran salto que debemos considerar ahora para ordenar ese debate entre psicoanálisis y ciencia. El soporte de la palabra y del lenguaje introduce un nuevo real, que no es el real orgánico, ni es el real neurológico, ni es el real genético. En realidad Lacan va a ser muy claro al respecto. La realidad, si leemos algo de eso en lo real es porque antes lo hemos introducido nosotros. Y que, por ejemplo, si podemos hablar incluso de código genético, expresión creada por Schrödinger y que no es la mejor porque no es un código en realidad, pero si podemos hablar de un código genético es porque antes nosotros hemos introducido el lenguaje en lo real, porque en lo real el lenguaje no está inscrito. Y ahí es donde debemos distinguir dos reales fundamentalmente distintos entre psicoanálisis y ciencia. El real de cierta parte de la ciencia, no digo de toda, porque cada vez más la ciencia está descubriendo que hay un real más parecido al psicoanálisis, pero hay toda una parte de la ciencia actual que cree, y digo bien cree, porque creo que se trata de una creencia, no de una demostración, que hay un saber ya escrito en lo real genético y en lo real neuronal, que hay algo que ya está escrito ahí. ¿Quién lo ha escrito? Este es otro gran problema que se plantea con frecuencia. La evolución, ¿qué entidad? El real de la ciencia es un real que tiene ya algo escrito. Esta es una observación que Lacan hizo ya en los años 70 y que reintrodujo un debate que estamos trabajando todavía ahora. Jacques Miller está elaborando justamente esta otra dimensión de lo real que introduce el psicoanálisis y que se define precisamente porque no tiene ningún saber escrito en él mismo. El real del lenguaje, el real de la palabra, el real de la letra lacaniana, el real del síntoma, el real que anida en el síntoma, no es un real que tenga ya algo escrito, como ese real de la ciencia neuronal o genético, sino que es un real que Lacan definirá de una manera aparentemente paradójica, pero que es muy interesante. Lacan define ese real diciendo que no cesa de no escribirse, que es muy distinto. Es un real que no solo no está escrito, sino que no cesa de no escribirse. Voy a dar una referencia clínica rápida, para no extenderme más, porque todo esto tiene consecuencias en la clínica, evidentemente. Y la voy a dar a partir de colegas nuestros de Madrid que trabajaron en el momento del 11M en Madrid en la red de asistencia a las víctimas, a las llamadas víctimas del atentado terrorista del 11M. Y en los estudios clínicos que se estuvieron haciendo respecto a los casos había algo que aparecía con una inusitada repetición y que nos llamó muchísimo la atención. Y era que los sujetos que habían tenido esa experiencia brutal del atentado del 11M decían siempre algo idéntico a pesar de todas las versiones distintas. Decían, lo que ocurrió fue terrible, pero lo que retorna cada vez en mis sueños, lo que retorna cada vez en mi mente de una manera insidiosa, repetitiva y que no puedo sacarme de encima, es precisamente algo que no llegó a ocurrir. Por ejemplo, no pude llegar a ayudar a la persona que estaba al lado, por ejemplo. O si hubiera tomado el tren anterior. O, etcétera, etcétera, etcétera. En cada sujeto, lo traumático no era lo que ocurrió, sino que era aquello que no dejaba de no ocurrir. Me pareció un testimonio excelente de lo que Freud llamó trauma
El trauma no es lo que ocurrió para Freud tampoco, como piensa una vana psicología. El trauma freudiano es aquello que precisamente no llegó a ocurrir nunca y que no deja de no ocurrir. De la misma manera que a esas víctimas del 11M se les hacía presente ese real. Lo real, y ahí se ve bien que lo real no es algo que estuvo escrito. Lo real es algo que no cesa de no escribirse. Ese real, solo tratable por el lenguaje, no es visible por ninguna resonancia magnética. Ese real, como decía yo en mi presentación, solo es abordable por la resonancia semántica del lenguaje mismo. Ese real, solo a través de la palabra y del lenguaje podemos tratarlo. Y si perdemos de vista esa dimensión, perdemos de vista al sujeto mismo y perdemos de vista incluso al objeto mismo de la ciencia. Y respecto a eso voy a concluir. Ya Luis tenía el acierto de citar a T.S. Eliot al principio. Me gustaría citar precisamente al respecto 3 versos que el mismo Javier Peteiro también da como exordio en su libro y que me parecen un faro para hacer una crítica seria del cientificismo actual, como él mismo hace. Voy a ver si lo encuentro, aunque casi me lo sé de memoria ya. Se lo digo de memoria. ¿Cuánto saber hemos perdido en conocimiento objetivo? ¿Cuánto saber hemos perdido en conocimiento objetivo? ¿Cuánto conocimiento hemos perdido en información? Es decir, si reducimos el conocimiento a la información y el saber a un asunto de conocimiento objetivo, perdemos lo más esencial del sujeto humano y del tratamiento de sus síntomas. Concluyo aquí.